Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro, Waldo, Gianni. Sí, que ellos prenden si pueden, prendan las cámaras, porque como no los conozco en persona, por último, para poder tener una comunicación un poco mejor. ¿Ya? Don Alejandro, ¿cómo está? ¿Qué tal el trabajo? Los que puedan, por favor, prendan sus cámaras para poder conocernos, ¿cierto? Porque la nómina del curso yo lo tengo, pero lo importante es que nos conozcamos también. Hola, Joan. Hola, profesora, un gusto. Igualmente. Ya, chiquillo. Me atrasé un poco porque hay problemas con mi Zoom. A ver, en este periodo, ¿cierto? Conmigo van a haber costos y presupuestos, ¿ya? Por este año, esta asignatura se transformó a lo que se llama un taller. Por tanto, solamente son 36 horas, ¿ya? Eso va a implicar que, en definitiva, nosotros nos vamos a ir a lo medular, ¿cierto? Por eso es que en el aula, si ustedes lo revisaron, yo subí unos manuales, ¿ya? Que ahí viene como toda la materia explicada, ¿ya? Así que es importante que lean esos manuales, ¿ya? Porque ahí está la parte conceptual, ¿cierto? Que nos va a permitir trabajar de mejor forma y que evidentemente les va a ser fundamental, ¿cierto? Para cuando tengan que hacer las evaluaciones. ¿Estamos? En clases se nos va a dividir y tengo entendido que teníamos tope de horario, ¿ya? Porque yo les había mandado cuando me presenté a través del aula, les había mandado por el día lunes y el día jueves, pero me informó Enrique Pérez, ¿cierto? Y su jefe de carrera, por supuesto, que el día jueves, en el horario que yo les había indicado, tienen inglés, ¿cierto? Sí, profesor, usted había mandado un correo que era la clase con usted iba a ser los miércoles y jueves topa con inglés. Lunes y jueves. Esta semana íbamos a tener miércoles. Ok. Entonces, dime. Entonces va a ser los lunes y los miércoles la clase con usted. Exacto. Lo que pasa Perfecto. es que esta semana, obviamente yo pensaba hacerle clase el miércoles y el jueves, en virtud que el día lunes, prácticamente el primer día fue complejo poder contactarse, no tienen los links. Entonces, por eso yo le había dicho en el correo que por esta semana íbamos a hacerlo el miércoles y jueves. En virtud de que el día jueves tendríamos tope horario, lo vamos a hacer el lunes y el miércoles. El día lunes de 20:15 a 21:45 lo voy a subir. En aviso del aula les voy a poner el horario. Y el día miércoles sería de 21 a 22:15, que es el mismo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? En mi caso, la conexión que ustedes recibieron para el Zoom, yo la puse como recurrente, ¿cierto? Eso significa que no les mando toda la semana, sino que es el mismo link que se va a ir usando clase a clase, y que de hecho nos permite eventualmente entrar en cualquier minuto, no estamos restringidos a ciertos días y a ciertas horas. Y que además es más fácil que estarles mandando un link todas las semanas, 2 veces a la semana, y que todos los profesores les mandan los links, entonces será más fácil un link recurrente, ¿cierto? Y de esa manera ustedes entran directo y no tienen que toda la semana, porque a excepción de que pase alguna situación, vamos a seguir trabajando con ese mismo link, ¿ya? Entonces las clases van a quedar, se los voy a retirar a través del aula, el día lunes de 20:15 a 21:45 y el día miércoles de 21 a 22:15, que es el horario que tenemos ahora, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Si a mí cuando me informó, ¿cierto? Enrique Pérez, dije ya, entonces veo mi disponibilidad, bueno, el mismo miércoles, que va a ser el día que partimos. Dejamos lunes y miércoles. A ese respecto no tengo ningún problema, ¿ya? De hecho, me interesa dividirlo en 2 sesiones. Una para ver un poco de teoría, para que después, como además ustedes el lunes van a tener para los trabajos, para que sepan cómo lo tenemos que hacer, ¿ya? Sí, les reitero, es fundamental que se lean el manual, ¿ya?
porque en definitiva, que es lo que vamos a ver ahora, que es el PPT, que ustedes también tienen en el aula, es un resumen. Es solo un resumen de todo lo que está, ¿cierto? Y también el manual que tienen está diseñado, que es está pensado para el aula virtual, por eso que dice para el aula virtual, porque costos bastante más complejos de lo que vamos a poder ver ahora nosotros. ¿Estamos? Profesora, disculpe. Dígame, Alejandro, Sí, Alejandro Ortiz. dígame. Lunes 20:15, ¿hasta qué hora? 21:45, pero va a quedar, yo lo voy a dejar en el aula, en el mismo donde yo me comuniqué con el link, ¿cierto? En avisos, ahí vamos a dejar definidos los horarios, ¿ya? Para que, obviamente, sea el respaldo y para que todos estén en conocimiento de cuál va a ser el horario de costos y presupuestos. ¿Estamos? Y otra cosa, el día miércoles para anotarlo, que yo y Margarita Martínez, la Margarita Martínez, la delegada, yo soy el subdelegado. De 21 a 22:15. El miércoles, Sí, a 22. Ya, profesora, gracias. vale, Alejandro. ¿Ya? Entonces, como les decía, en definitiva, nosotros vamos a tener que, Raúl, en definitiva, ¿cierto? Dada la cantidad de horas que se le asignaron este semestre a costo y presupuesto, se discriminó, ¿cierto? Yo tuve que seleccionar primero qué era lo más relevante, y lo menos relevante, entre comillas. Alejandro, tu micrófono, compañero, por favor. Sí. Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Es lo esencial, y déjenme ver porque yo tengo acá. ¿Están viendo el PPT? Hola, sí. Sí, profesora. A ver, lo primero, ¿cierto? Es que yo les hice una pequeña demostración, ¿cierto? Gráfica de la relación entre costos y la cadena de suministro, ¿ya? Porque algunos de ustedes pueden decir que tiene que ver costo con logística, ¿ya? La verdad es que tiene harto que ver. ¿Estamos? Si nosotros vemos aquí la cadena de suministro, ustedes la conocen mejor que yo probablemente, ¿cierto? Nosotros partimos en la cadena de suministro, ¿cierto? Desde el minuto en que la empresa, el proveedor, nos entrega o nos lleva a la fábrica o a la bodega las materias primas. Esa parte, ¿cierto? El flete, por darle el nombre, de lo que el proveedor me cobra, ¿cierto? En llevarme los materiales que yo adquirí, para nosotros va a ser un gasto financiero o costo no operacional. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Qué es el proveedor? Ahora, el proveedor a nosotros nos va a llevar las materias primas. ¿A dónde llegan las materias primas? A la planta de producción, a la planta de fabricación. Dentro, ¿cierto?, de la fábrica, nosotros le vamos a sumar a esta materia prima la mano de obra y los insumos. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros hacemos el proceso de transformación, ¿ya? Y de la fábrica a nosotros nos sale un producto terminado, ¿ya? Y estoy siguiendo la cadena de suministro. Luego nosotros vamos a esto a ponerlo en un centro de distribución, en una bodega, sea como sea, y esto, todo lo que desembolse de dinero la empresa, ¿cierto? Por este centro de distribución es lo que llamamos costos de almacenamiento o gastos no operacionales de almacenamiento. Posterior a esto, aquí podríamos tener productos en proceso. Vamos a productos terminados, pero cuando ya lo hemos pasado la serie de productos terminados, nosotros tenemos que hacer llegar este producto a nuestro cliente, ¿ya? Para que este se comercialice. Eso para nosotros, todo lo que desembolsemos para que el camión llegue de aquí y pase hasta acá, va a ser nuestro gasto de distribución, ¿ya? Y en realidad nosotros hasta ahí llegamos, ¿ya? Porque
el proceso de comercialización. Y ahí tenemos que distinguir si lo llevo a una empresa externa o soy yo mismo que lo comercializo. ¿Ya? Si yo lo llevé a una empresa externa, es decir, no mi tienda, no mi centro de comercialización, hasta aquí llego yo. Pero si yo llevo este producto terminado a un centro comercial que me pertenece, ¿cierto? Ahí vamos a tener los gastos de administración, perdón, de comercialización. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? En el fondo, el sentido de esto es que ustedes puedan asociar la cadena de suministro, ¿cierto? Y los costos. ¿Ya? Pues esta cadena de suministro no tiene nada de nuevo para ustedes. Es una cadena que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Dudas, chiquillos? Todo claro, profesora. Ya. Chiquillos, todo lo que es esta parte de la introducción, en este minuto no lo vamos a ver. Lo único que yo quiero que pongan atención es lo que dice aquí abajo. Es súper importante para las empresas administrar bien sus costos. Para poder administrar bien sus costos, primero tienen que registrarlos, tener control sobre ellos. Esto de administrar bien los costos es incluso lo que se llama, de acuerdo a Michael Porter, una ventaja competitiva. Pero hay que tener muy claro, ¿cierto? Que el bajar los costos no significa sacrificar la calidad, ¿ya? Para nada la calidad del producto ni del servicio. Cuando yo hablo de manejar los costos, significa conocerlos, controlarlos, minimizarlos, pero no versus sacrificar la calidad, ¿ya? Entonces, mi objetivo en el área de costos es controlar bien los costos, ¿cierto? Es tener claro cuáles son los costos, qué hago con esos dineros, qué hago con esas materias primas, por qué tengo tanto producto mal fabricado que para nosotros es una pérdida, ¿estamos? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Insisto, por un tema de tiempo, ustedes todos van a ir, pero quiero irme a lo que es, para esta primera semana, medular para nosotros. Uno es hacer una distinción entre costos y gastos, ¿ya? ¿Ustedes están viendo, cierto, el PPT o lo tienen ahí o se los tengo que compartir? Por último, después lo muevo del modo. Compártalo, profe. Ya, te lo voy a Por compartir favor. a ti, lo voy a explicar y se los comparto al tiro. Aquí hay una diferencia. Los costos se recuperan. Los costos se recuperan. Los gastos no. ¿Estamos? Por lo tanto, nosotros decimos que el costo es activable, porque ese producto, se los pongo más gráfico, cuando yo invierto, fabrico camisas, y yo invierto en hilo, en tela, en botones, estoy desembolsando dinero, ¿verdad? Desembolsando, desembolsando, desembolsando. Pero cuando yo vendo esa camisa, ¿qué pasa con todo ese dinero que yo desembolsé? Se recupera pues, como ganancia. Lo recupero, ¿verdad? Entonces cuando, claro, porque el momento de recuperar, evidentemente... ¡Baja la gama! El micrófono. Sí, bien. Todo lo que yo he desembolsado para poder fabricar esa camisa. Díganle, Belén, Belén, el Los micrófono. micrófonos. Belén, por favor. Entonces, todos esos dineros que yo desembolsé para poder fabricar la camisa, sin duda que al momento de venderla, la voy a recuperar. Por eso, si ustedes a veces han tenido la oportunidad de ver un balance, los productos terminados, la mercadería es una cuenta de activos. Porque cuando yo la venda, la voy a recuperar. ¿Estamos? A diferencia del gasto, por favor, cierren sus micrófonos. El micrófono abierto. Daniel, ahora sí. A diferencia del gasto, que es dinero que yo voy a desembolsar, pero que no lo voy a recuperar al momento de vender el producto. ¿Ya?
no es activable. ¿Estamos? Ahora, yo soy bien honesta. Esas definiciones, esa diferencia, ¿cierto?, entre costo y gasto, si ustedes me preguntan, ni siquiera los autores se ponen muy de acuerdo. ¿Cuál es el criterio fundamental para yo decir si va a ser costo o gasto? Va a ser costo cuando yo esos desembolsos los pueda activar. Los puedo pasar al momento de vender el producto, lo voy a recuperar de manera directa. ¿Estamos? Y gasto cuando no es inventariable, no forma parte del inventario, no forma parte de la mercadería que tengo en la bodega. ¿Ya? Y en ese caso, yo no voy a recuperar al momento de vender, no voy a recuperar inmediatamente esos desembolsos. ¿Queda claro, chiquillo? ¿Alguna duda? Ahora pueden abrir los micrófonos y responder. Todo claro, profe. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar en este minuto inicialmente con los costos. Es decir, aquello que yo necesito para producir el bien que voy a comercializar. ¿Estamos? Ya a ese respecto, ¿ya? Aquí hay algo que primero quiero que pongan mucha atención. Los elementos del costo son 3. La materia prima, ¿cierto? Si nosotros fabricamos camisas, que alguien me diga que alguna materia prima. Cualquiera. Tela, hilo. Botones. Género, Botones, ya. mano de obra. Ahí tenemos, ¿cierto? Materia prima. ¿Ya? Mano de obra. Nos referimos a la remuneración en términos reales. Los empleados, ¿Perdón? los empleados. Los empleados. Pero vamos a darnos cuenta que cierto grupo de empleados nomás, cuando estamos hablando de costos. Fabrican la materia. Dentro de la categoría de mano de obra, ¿Cuál? la maquinaria, No, ¿no? Ya. no. La máquina, no. El trabajador, ¿cierto?, que manipula esa máquina y que esa máquina es del departamento de producción, sí. En el fondo, cuando yo hablo de mano de obra, por hacer es el sueldo. Es lo que le pago yo a ese trabajador. Eso es mano de obra. ¿Estamos? Ya. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Y tenemos los otros que se llaman costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Hay uno que aparece en todos los libros, chiquillos. ¿Ustedes, la mayoría, trabajan en logística? Sí, Ya. ¿Saben lo que es el wipe? Sí, Esa cuestión No. como hilachas. Sí, sí, ¿Cierto que en la construcción también se ocupa mucho. también se en ocupa las mucho? ¿Qué es para Es como un limpiar? paño, ¿no? ¿Ah? Sí, compañero, Es como es un como paño. lo usan para hacer aseo, para limpiar. Ya, claro, o estos paños, pero estos paños para hacer aseo. Pregunta, dentro del área de la producción, ¿necesito esos materiales para limpiar las máquinas, para limpiar Sí, los necesito, ¿cierto? Porque si voy a hacer camisa y la máquina de coser está llena de aceite, evidentemente que voy a echar a perder, ¿cierto?, la materia prima. Entonces, estas son cosas, el ejemplo más típico del wipe, pero lo vamos a ir viendo en detalle, ¿ya? Entonces, los elementos del costo son, en esencia, 3. Materia prima, ¿cierto? La materia prima que nos llega desde los proveedores, ¿cierto? La mano de obra, que es el sueldo que yo le voy a pagar a toda la gente que trabaja en el área de producción, y algunos elementos que los necesito, pero que en realidad no son tan trascendentales desde el punto de vista del dinero, ¿ya? Pero antes de yo poder clasificar la materia prima, tengo que tener algo presente. ¿Cuál es el giro de la empresa? Dijimos que el wipe era un costo indirecto de fabricación, ¿cierto? Estos pañitos. La pregunta, ese wipe, para la empresa que fabrica wipe, ¿qué es lo que es? Es su producto.
Por lo tanto, para ellos no es costo indirecto de fabricación, es su producto terminado. Este pañito que preguntaba, creo que Alejandro era, ¿cierto? Yo, claro, en mi empresa que fabrica camisas es costo indirecto porque lo uso para limpiar las máquinas, pero para la empresa que fabrica los pañitos, ¿cierto? Es un producto terminado. Entonces, para nosotros, en especial para la materia prima y los costos indirectos, es fundamental saber el giro de la empresa, porque la clasificación va a depender del giro de la empresa. Yo les pongo aquí, por ejemplo, para una hilandería, el hilo es el producto terminado. Pero para una fábrica de camisas, el hilo es materia prima. ¿Sí o no? Entonces, ahí tenemos que poner mucha atención. ¿Ya? De aquí nos vamos a ir a lo que son las clasificaciones de los costos dependiendo de los distintos criterios que se utilizan. ¿Ya? Entonces, primero, la clasificación por función. Tenemos costos o gastos o costos no operacionales. Voy a tener los gastos financieros o costos financieros no operacionales. Cuando hablo de la operación, estamos hablando del giro de la empresa, ¿cierto? Del giro de la empresa. Es a lo que la empresa se dedica, ¿ya? Y a ese respecto voy a tener los gastos financieros, por ejemplo, el interés que pago por comprar la materia prima al crédito, por ejemplo, ¿ya? Los gastos administrativos, necesito una secretaria de la producción. Necesito una secretaria en la bodega de productos terminados. Necesito a alguien un logístico, ¿cierto? Que vea todo lo que es el proceso de despacho. ¿Sí o no? Pero cuidado, el logístico no está en el área de producción, no está usando las máquinas. Entonces la diferencia radica que el que está usando la máquina es mano de obra. Pero el jefe de logística, el encargado de calidad, el que está encargado de despachar la mercadería, ese es gasto administrativo o gasto no operacional de administración. Y tenemos los gastos de distribución, que es cuando tengo el producto terminado, lo saco de mi CD y lo hago llegar a mi centro, puede ser donde yo lo voy a comercializar, ¿ya? O en su efecto, con esto de la pandemia, la distribución ahora ni siquiera pasa por el punto de venta, se está distribuyendo en muchos casos directamente al cliente, ¿o no? Lo que ha generado un tema logístico. Yo creo que los más beneficiados con la pandemia son ustedes, chiquillos, los logísticos, porque por Dios que le han tomado el peso a los logísticos, a todo lo que es la logística. Antes era como, ya, ahora no. Las empresas que tienen bien su sistema logístico han sido las empresas que mandan bien. ¿O no? Ahora sí que les van a tomar cariño. ¿Estamos? Luego, nos vamos de acuerdo a su variabilidad. Vamos a tener los costos fijos. Los costos fijos son los que están parejitos. No se mueven. Si usted arrienda una bodega, si la bodega está llena, ¿le aumenta el arriendo? No. Si ¿Ah? No aumenta. No. ¿Y si la bodega está aumenta, vacía? no. ¿Y si la Tampoco. bodega está vacía? ¿Le Lo disminuye mismo, el arriendo? arriendo. No. Mismo Me precio. pasa de igual manera la misma cantidad. Por lo tanto, el costo fijo, y necesito una bodega, ¿sí o no? Para poder un centro de distribución necesito. ¿Ya? Por lo tanto, permanece constante en el tiempo. ¿Estamos? Los costos variables están directamente relacionados con cada unidad que produzco. Si yo produzco una unidad, tengo un costo variable. Si produzco 2 unidades, voy a tener el doble, ¿o no? Si produzco 3 unidades, ¿qué va a pasar? ¿Por qué?
Porque si produzco una unidad, tengo que considerar por ejemplo, la tela. Si produzco una segunda unidad, ¿voy a gastar la misma tela o voy a gastar más tela? Se me quedaron todos en mute. Más tela. Más tela. Si produzco 3 unidades, voy a gastar más tela todavía. ¿Sí o no? Entonces va a ir variando el consumo de los materiales, va a ir variando en la misma relación a las unidades producidas. ¿Estamos? Y existe un tercero que se llaman los costos semifijos semivariables. ¿Estamos? En la práctica, chiquillos, es tan complejo controlar los costos semifijos semivariables que las empresas, ¿qué prefieren hacer? ¿Qué proporción? Si tiene más costo dentro de esta línea, gran parte es costo fijo y un poquitito es costo variable, ¿qué hacemos? Lo tratamos como costo fijo. Pero si gran parte, el costo fijo es chiquitito, y el costo variable es proporcionalmente mayor, lo van a trabajar como costo variable. ¿Ya? Ahí tenemos la gráfica de los tres. Costo fijo. Las dos variables que consideramos es dinero versus cantidad. No importa la cantidad, el dinero que yo gasto siempre va a ser El mismo. el mismo, ¿cierto? En el caso de los costos variables, si yo no produzco nada, tengo 0 costo variable. ¿Ya? Que no es la idea, por supuesto, de ninguna empresa. Pero a medida que yo voy produciendo más, mi costo variable se va aumentando. Y como les digo, aquí tenemos costos, en este caso, son costos semivariables, que podría ser una parte fija y después de cierto nivel pasa a ser variable, ¿ya? O podría dársenos la situación inversa, donde el costo es variable y como que en algún minuto se pega un frenazo y se mantiene parejito. ¿Ya? Esto es como cuando usted anda en auto. ¿Cierto? Acelera, 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 y llega un minuto que usted respeta la ley del tránsito y se mantiene constante en ¿cuántos kilómetros son, chiquillos? 50, 100, 100. En carretera. Estamos en la carretera, ¿cierto? Ya, pero cuando usted toma la 120. carretera, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a acelerar, 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 acelerar. Y cuando llega a los 100 kilómetros, se va parejito. Acelera más. Ah, sí, tupo. Ya. Bueno, a lo mejor sí, pero la ley nos dice que de ahí, de los 100 kilómetros en adelante, usted se tiene que mantener a una velocidad constante. ¿Estamos? ¿Dudas, chiquillos? No, profesora. No, profe. No, profe. Ya. Luego, nos vamos a los costos de acuerdo a la función, que era un poco lo que vimos y que se les llama también los elementos del costo. Tenemos 3 en esencia. La materia prima, que su sigla es MP, súper original, ¿cierto? La mano de obra, adivinen cuál es la sigla, MO, ¿cierto? Y pongan atención aquí, los costos indirectos de fabricación. Adivinen cuál es la sigla, CIF. Súper original. ¿Estamos? Pero el CIF, que no es el que usamos para lavar la loza a las mujeres, es la sumatoria de la materia prima indirecta, mano de obra indirecta e insumo. Vamos a explicar después lo que es materia prima indirecta, mano de obra directa y el insumo, el wipe. ¿Estamos? Cuando yo sumo estos 3 elementos, la materia prima, la mano de obra y el CIF, tengo lo que se llama el costo de producción. ¿Ya? Tengo el costo de producción. Es decir, tengo eventualmente el producto terminado, listo para poder comercializarlo. ¿Estamos?
Y como lo tengo terminado, lo tengo en una cuenta que se llama mercadería. Porque cuando uno vende, ¿qué es lo que vende contablemente? La mercadería. Ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando llega una guía de despacho, ¿qué es lo que sacan de la bodega? La mercadería. ¿Cierto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Profe, yo Vamos tengo bien. una pregunta. Dime, Joan. No, Marco. Marco, dígame. Mire, profesora, mi consulta es, yo trabajo en Eurofashion, es una bodega que vende ropa a Almacenes París, pero la bodega trabaja con productos terminados, porque ellos reciben las prendas y ellos solamente se dedican a vender y a distribuir. Ya, ellos tienen un sistema de costeo distinto. ¿Ya? Sistema de costeo distinto, porque ellos en definitiva, en realidad no tienen elementos del costo, no tienen estos Claro, tres, claro, pero sí por tienen eso gastos de distribución, gastos de comercialización claro, gasto, sí, y gastos todo ese tipo. financieros. Sí, Esos y son los aparte costos. también el gasto de la mano de obra. Lo que pasa es que cuando yo pongo, por ejemplo, gasto de distribución, dentro del gasto de distribución, ¿cierto? Voy a considerar, entre otras cosas, la mano de obra, ¿cierto? Del que está ahí en la bodega. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Entiendo. Voy a considerar eventualmente, si es que los camiones fueran de la empresa, tendría que considerar el sueldo del chofer, porque a lo mejor contrato una empresa externa y No. ahí ni siquiera entra el costo, porque entra como una empresa externa. En este caso la empresa es externa. Igual lo voy a considerar. Miren, chiquillos, voy a dejar de compartir algo, porque hay algo que y que quiero que lo entiendan en el contexto, ¿ya? Yo les comenté hace un minuto atrás, ¿cierto? Que ni siquiera los autores, los grandes eruditos, Congreve, por ejemplo, Charles Congreve, que es uno de los grandes eruditos en costos, se le considera es como el value en logística, ¿cierto? Ni siquiera los diferentes autores se ponen de acuerdo entre la diferencia entre costo y gasto. De hecho, hay algunos autores que señalan que no hay diferencia, que todo es costo, porque en definitiva, cuando yo vendo, se supone que no solo tengo que recuperar lo que voy a invertir en materia prima y en mano de obra, también tengo que invertir, tengo que ganar lo suficiente para pagar la luz, para pagar al gerente comercial, para pagar al gerente de producción, está entre los costos, para pagarle a la secretaria del gerente general, para pagar la benzina del auto. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido es un tanto complejo. En el caso nuestro sí vamos a trabajar diferenciando costos con gastos, ¿ya? Porque ustedes, principalmente los logísticos, no son tan partícipes necesariamente de lo que es el proceso productivo. Pueden serlo, estar dentro de su perfil. Habitualmente ustedes parten de ahí para allá, ¿ya? De ahí para allá. Entonces, se les llama también, en el caso logístico, se le llaman costos logísticos, ¿ya? Que es como, por decirlo así, una rama del costo que se creó producto precisamente de esta nueva percepción, ¿cierto?, del movimiento de las empresas. Chiquillos, y ustedes son bastante más jóvenes que yo, pensemos que antes no existía la carrera de logística, ¿cierto? El que estaba encargado de despachar era el bodeguero, ¿cierto? Era el bodeguero, no era un profesional. ¿Ya? Y de hecho, yo creo que hasta el día de hoy hay mucha gente que cuando tú hablas de la carrera de logística, te dicen, pero tú vas a estudiar para bodeguero, porque no entienden que la logística es desde la selección del cliente, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes no necesariamente van a trabajar en la bodega, pueden trabajar perfectamente en la gerencia, desde el momento en que cotizan, seleccionan al cliente, determinan el lote económico de compra, ver a una empresa externa, pueden cotizar perfectamente. Si la empresa decide externalizar su proceso de distribución, ustedes van a tener todas las competencias para poder determinar cuál es la empresa que más nos conviene de acuerdo a la estructura de la empresa. ¿Estamos? Todo está. ¿Ahora sí, Alejandro? Eso de lo que usted habla es como más trabajo de administración. No ¿Sí? como tanto
Pero, perdón, ¿usted la puede hacer? No, sí se puede, si la logística uno puede estar en cualquier área. Claro, es que el problema es que mucha gente que todavía no logra visualizar la importancia de la logística. Y si no, pregunten con todo este estallido social que hay muchas empresas que su gran falla es la parte logística. Es decir, entendamos una cosa, chiquillos. Ningún sistema está preparado para los acontecimientos que están pasando. Si ningún sistema se conforma, se estructura pensando en que va a venir una pandemia y que vamos a estar, ¿para qué les digo cuántos meses llevamos, chiquillos? Mi estructura ya me sé hasta los números de hojas de pasto que tengo en el jardín. Pues con gato encerrado. ¿Cierto? Ningún sistema está preparado para una situación como la que estamos viviendo. Ninguno. Ningún sistema está preparado para esto, chiquillos. Ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Ustedes vieron que incluso los sistemas de salud, que usan mucho la logística también, por supuesto, plena Europa, que son lo más top, colapsaron. Es decir, todos los sistemas a nivel mundial, en todos los países, independiente de los niveles de desarrollo económico, colapsaron. ¿Ya? Porque no hay ningún sistema creado, pensado para una situación como la que se está viviendo ahora. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo más importante de esto? Les digo, no hay ninguno. La capacidad de reacción. ¿Ya? La capacidad de reacción que tuvieron las distintas empresas frente a un acontecimiento así. Es decir, una empresa retail, que probablemente es una de las que más se ha visto afectada con esto, asumiendo que no tenga externalizado el proceso de distribución. La cantidad de camiones que tenían no dan abasto. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? Eso es lo que usted como logístico tiene que hacer rápido. Sí, yo experiencia personal. Me vinieron a entregar un producto a Falabella y venía un furgón escolar. ¿Qué hizo la empresa? Como evidentemente su capacidad física de distribución no daba abasto, rápidamente recurrió a otra manera. Pensémoslo, los pobres furgones escolares están sonados desde marzo. Y ahí había un tremendo capital que ellos pudieron, y que de hecho eso también sirvió para reactivar la economía y para salvaguardar algunas empresas, como en el caso de los furgones escolares. Pero todas las empresas tuvieron esa capacidad de reacción. Evidentemente que no. ¿Cierto? Y en eso, ¿cierto? Es fundamental un logístico, a mi parecer. ¿Vale? ¿Dudas? Todo claro, profesora. Ninguna, profe. Marcelo Rufat me dice que se escucha súper mal, el resto escucha mal. Se escucha No, bien. profe, ese es su internet. Ya, ¿Se ¿el escucha? mío o el de él? No, el de él. Ah, ya. Vale. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de reacción, ¿ya? Y no solamente, chiquillos. Una de las empresas que más dinero ha perdido a nivel global es H&M. ¿Conocen H&M? Las mujeres en especial. Nosotros las conocemos todas las tiendas. ¿Sí o no? Sí, háblenme de una tienda. H&M es una empresa a nivel global, porque H&M no es chilena, es multinacional, que no hizo entrega a domicilio. A junio del año pasado, a junio, a ver, por marzo, mayo, junio, sus ventas habían disminuido, sus ingresos, perdón, habían disminuido en un 80%. Porque, tal como estábamos viendo hace unos minutos, H&M dejó de pagar el arriendo en los malls. H&M está en el Florida, ¿verdad? H&M dejó de pagar al Florida Center el arriendo. No.
tiene un costo que tiene con el que tiene que responder, ¿o no? Entonces, ustedes, como logísticos, chuta, si no tengo la suficiente cantidad de camiones, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí? ¿O voy a buscar una solución rápida? Pero rápida no significa que, no sé, pues voy a contratar para entregar la mercadería puras limosinas, pues. ¿O no? Tengo que buscar una solución rápida y que además, ¿cierto?, no me haga disparar los costos de la empresa. Ese es el equilibrio que tienen que buscar, porque eso mejora la productividad. ¿Estamos? Volvamos a pantalla compartida. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros sumamos la materia prima, la mano de obra y el CIF, nos da el costo de producción. ¿Vale? Y aquí yo les hice un pequeño cuadrito. ¿Ya? Los elementos del costo son materia prima, mano de obra y CIF. Pero se dividen en materia prima directa y en los elementos indirectos. ¿Estamos? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Ya. Sí. Materia prima, nosotros sabemos que son en el fondo los materiales. Yo creo que aquí a ninguno hay que explicar. Yo les dije, ya, chiquillos, díganme la materia prima de construir una mesa para el colegio, de los pupitres. La madera. La madera. Fierro. Claro. Fierro. Los fierros, Clavos. A ver, espera. Espera. metal. Stop. Stop. Primero tengo que ver el diseño del producto. ¿Sí? Porque si Porque hay sillas mesa, de plástico. si es de plástico, ¿de qué madera me están hablando? ¿De qué fierros me están hablando? Entonces, primero es el diseño. Ya. Hablemos de estos pupitres modernos, que son la plataforma, que no es madera, esta cuestión, ¿cómo se llama? Lo que yo le digo acerrín con cola fría. Madera prensada, ¿cierto? Que no es otra cosa que acerrín con cola fría, que tampoco se llama acerrín, por cierto, ¿eh? En la materia prima se llama chip. ¿Ya? Y que tienen las patitas metálicas. ¿Estamos? ¿Se la imaginaron? Sí, profe. Sí, si son las Sí, mismas profe. equivalentes a las mesas que tienen en ENAC, y las sillas. Esta es la mayor parte de los establecimientos, yo creo. Sí, la mayor parte No de los alcanzábamos a ir al establecimiento, profe. Sí, después me acordé que este era el segundo semestre. No. No hemos Lo más conocido cercano que todavía. tuvieron de NAC fue cuando se matricularon. Sí, ahí habían de esas sillas, Ahí había de de esas mesas. esas mesas. Ya, entonces ya definimos cuál era el producto, ¿cierto? Estas mesitas. Entonces, materia prima, ¿cuál sería? Me dijeron la madera, ¿cierto? Me dijeron el fierro. Clavos. ¿Perdón? Pegamento igual lo usa la madera. a veces Llevan no sabemos. remache. Ya, remache. Sí, son remaches. Ya, remache. De una manera, remache, tornillo, la cuestión pega. ¿Qué más? Esas gomitas que van en los pies de la silla y de la mesa tienen Las una patitas. gomita a veces. Sí, las Ya, patitas. sí, para que uno no... Ya. Por ejemplo, ¿no tienen así como unas cositas para dejar en las mochilitas? Unas La cosas? rejilla. ¿La rejilla. Ya, La rejilla. Ya, más o menos tenemos claro cuáles son las materias primas, ¿cierto? ¿Vale? Ahora, Sí. materia prima directa es aquella que puede tener tres requisitos. Una, fácilmente identificable con el producto. Fácil, es decir, si estoy hablando de una mesa con una base metálica y arriba madera, obvio, madera. ¿Sí o no? Dos, fácilmente cuantificable. Fácil
fácilmente cuantificable. ¿Ya? Y tercer elemento, chiquillo, puede ser cualquiera de los tres, ¿ah? Y tercer elemento, el impacto sobre el costo total. Ese del impacto sobre el costo total se lo voy a explicar con un ejemplo distinto. ¿Qué pasa cuando a un auto le roban el computador? Varones, ustedes que son expertos en vehículos, ¿qué pasa si al auto te lo roban y te lo entrega y te dice, le robaron la tarjeta del computador? ¿Qué, de hecho, que hasta qué dicen las compañías de seguro? ¿Qué dice? Pérdida total. Sí, porque ¿Sí o no no? funciona. Queda Pero muerto vaya- el auto. Ya, pero espérate. Pero ¿cuál es cuánto tengo que desembolsar para adquirir esa nota? Porque la tarjeta la puedo volver a comprar, el computador lo puedo volver a comprar, ¿o no? Pero proporcionalmente es tan caro comprar el computador o reactivar el computador que hasta las compañías de seguros hablan de pérdida total. Es decir, dentro del precio total de producción, que no es lo mismo que el precio de venta, de ese auto, ¿cierto? Esa pura tarjetita podría ser tranquilamente el 15 o 20% del costo de producción. Insisto, piensen que las compañías seguras, que son manito guagua para pagar, ¿cierto? Porque trata que te pague una compañía de seguro, lo considera pérdida total. Es decir, el impacto de esa pieza, de ese pedacito dentro del costo total de producción es, Dios me pide confesado, potente. ¿Estamos? Entonces, si no cumple con algunos de esos tres requisitos, repito, fácilmente identificable y alguna autora que define la característica propia del producto. ¿Estamos? 2, fácilmente cuantificable. Y 3, el impacto sobre el costo de producción. Pregunta, volvamos al ejemplo. Estas mesitas, estos pupitres. ¿Puedo saber con exactitud cuánta madera uso? ¿Es fácil saber cuánta madera uso en estas mesitas? ¿Sí o no? Sí, más o menos, con metro cuadrado. Ya, pero yo lo puedo medir, ¿cierto? Porque de hecho, si ustedes lo piensan, chiquillos, ahora no, todas las mesitas tienen la misma dimensión. ¿Vale? 2, si yo sé exactamente cuánto uso, ¿puedo saber cuánto me cuesta? Puedo saber, ¿cierto? Tomo la plancha completa, no sé, pues de cada plancha saco 6 partes. Tomo la plancha completa y la divido por 6 y sé cuánto gasté. ¿Estamos de acuerdo? Materia prima directa. La pregunta, dijimos que llevaban estas como rejillas abajo, ¿cierto? ¿Y esas van cómo? ¿Van con remache o van soldadas? Van soldadas. Pregunta Jason. ¿Cuánta soldadura gastas por cada mesa? Ay, no sabría decirle exactamente como cuánto ocuparía. Es decir, ¿lo puedo medir fácilmente? Me voy a gastar más tiempo tratando de medir cuánto gasto. Entonces, primero, ¿define al producto? No lo define. ¿Cierto? 2, ¿puedo saber fácilmente cuánto gasto por cada mesa? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer, Alejandro? Se puede hacer porque dependiendo de la cantidad de lo que vaya a soldar, ¿Perdón? dependiendo de cuánto vaya a ocupar en soldadura del pedido que le pidan en sí. Ya, es decir, tú tendrías que estar midiendo exactamente y decirle al soldador cuánto tiene que durar cada pinchazo. Claro, cuánto va a gastar en, por ejemplo, piden 20 mesas, 20 sillas y voy a gastar tanta soldadura en esto. Llevar en promedio. Podría sacar un Tener promedio. claro, Pero, tener un caso. a ver, lo que dice Alejandro no es totalmente incorrecto. Lo que pasa es que de repente llevar ese nivel de control es más caro, voy a gastar más tiempo
¿cierto? Voy a gastar más dinero en llevar ese control que en prorratearlo. Porque para hacer eso que dice Alejandro, que es viable, que se podría hacer, significa que todos los días yo le tengo que asignar una cierta cantidad de, ¿cómo se llaman esas cositas para soldar? ¿Cierto? ¿Qué pasa Electrodos se llama, parece. Electrodos. No sé, que son como estrellitas de... ¿no? Sí, se llama electrodo, la varita soldadura. Tendría que llevar el control exacto de cada pinchazo. 2, hay una cosa que se llama una pérdida normal. Es decir, ¿qué pasa si estoy en medio de la producción y el caballero me dice se me acabaron? ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer una investigación de por qué no alcanzó con las 10 que le había asignado. Eso significaría prácticamente toda mi investigación, ¿o no? Y dentro del precio, el costo de producción total, proporcionalmente, ¿qué tanto gasto en eso? En función al costo total. Es decir, más gasto en la mano, en la madera, evidentemente, ¿cierto? Más voy a gastar en metal, pero ¿cuánto gastaré en soldadura? ¿Cuánto cuesta una soldadura, chiquillos? ¿Cuánto cuesta una cosa así? Cuesta unos 100 pesos. 100 pesos. Supongamos que ocupemos 5 por mesa. Es decir, son 500 pesos. ¿Y en cuánto pensemos en cuánto se venden esas mesitas? Profesora, ¿Ah? se retiró Marcelo por problema de conexión. Vale. ¿Estamos? Entonces, no me sale ni siquiera, bueno, además, piensen, el tiempo es un costo. Es decir, tú le tendrías que pagar, como dice Alejandro, que te insisto, no es inviable. Se puede hacer, pero del punto de vista del costo, no me saldrá más caro llevar ese nivel de control y contratar a una persona para que lleve ese control que prorratear el gasto. Esa es la decisión que tengo que tomar. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ya. Acuérdense, materia prima directa, identificable y define el producto. De fácil cuantificación, significa que lo puedo, ¿cuánto gasta en eso? ¿Cierto? Y el impacto que pudiese tener sobre el costo de producción total. Si no cumple ninguna de las tres, pasa a ser materia prima indirecta. ¿Ya? Es decir, si no lo puedo cuantificar fácilmente, materia prima indirecta. Si no define las características del producto, materia prima indirecta. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué hora es, chiquillos? Las 21:50. ¿Alguien tiene hambre? Tenemos sed. Sí, nos pegó con la bebida. Yo soy mujer precavida. Estoy boca seca. Yo sé, sí, y eso que no lleváis una hora hablando, yo estoy con clase desde las 6 de la tarde. Chiquillos, damas, caballeros, hombres modernos. ¿Cómo se fabrica una cazuela de pollo? Díganme. Pollo. Pollo, Ya. papa, A ver, zapallo. Juan. Se echa el pollo cocido, se mete el jugo, después se echa la cebolla. Pues Diego. Ya, a ver. No cocináis nada. Marcos Moya, Dígame, profesora. dígame, ¿el pollo es materia prima directa o materia prima indirecta? Es materia prima directa porque es cazuela de pollo. Exacto, ya. Daniel. Dígame. ¿Las papas son materia prima directa o materia prima indirecta? ¿Indirecta? ¿Perdón, Daniel? Indirecta. ¿Por qué, Daniel? Porque no hay cazuela de papa. Obvio. Perdóname, Daniela, una camisa, ¿cierto? Una camisa de no sé, de raso, ¿cierto? No sé mucho de cocina. Ah, aquí tenemos un hombre retrógrado. Oh.
Pues sí, ahora No, que- profe, ¿cómo así? Yo estoy todo el día trabajando, salgo en oscuro y llego oscuro, no tengo tiempo de cocinar. Mira, Daniel, no sigáis hablando Pobrecito. porque entre más habláis, estoy más. Sí, mala caga. Shut up. Daniel, Chará, por favor, chará. sí, porque no la arreglaste con esa oración. Aileen, no la arregló. Aileen es que me parece. No, la otra Aileen. Aileen G. Sí, Aileen García. Aileen García. Ya. Sí. Aileen, las papas son materia prima directa o materia prima indirecta, ¿ok? Es una cazuela de pollo con papa y zapallo. Yo creo que indirecta, ¿o no? ¿Por qué? Pienso que la cazuela igual podría estar sin las papas, o sea, ay, no sé. Pienso que igual se podría terminar Pero espérate, el almuerzo. dentro de los materiales que compramos, cuidado, ¿Ya? dentro de los materiales que compramos el pollo, compramos papa, compramos zapallo, compramos zanahoria, por decir algo. Es decir, ¿puedo generar una cazuela de pollo sin papas? Sí, pero ¿qué te van a decir los comensales? Que no es lo mismo. ¿Dónde están Ya no las es papas? cazuela, sin Ya no es papas. sí, No es exacto. cazuela, ya. No es lo mismo. No es lo Es mismo. como que no ¿cierto, le eché el Aileen? pollo. Sí. Casi como que Es no le verdad. eché el pollo. Cállate, Casi, Joan, casi. cállate, Joan. Ya, Aileen. Ya, Dicho profe. eso, las papas serían materia prima directa o materia prima indirecta. Directa. ¿Por qué, Aileen? Porque tiene que terminar bien este almuerzo. No, pues sí, cuando Tal estamos cual, hablando no. de, mira, de los 3 criterios. ¿Define Ya. las características de la cazuela? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Podríamos hacerla sin papa? Ok, podría no estar esa. Segundo, Sí. ¿es fácil de cuantificar? Sí. Sí. Por lo tanto, Sí. inmediatamente es materia prima directa. ¿Sí o no? Ya. Porque Sí. de hecho, cuando no le voy a preguntar al Daniel, porque va a decir que él de noche sale de noche y llega de noche, entonces no le vamos a Mejor no le preguntar al Daniel. pregunte. Y le preguntemos mejor, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en producir, chiquillos, tal como ustedes se lo han dicho, que han usado la logística toda su vida, la verdad es que los costos también los han usado toda su vida. Toda su vida. Cuando yo pienso en que voy a tener una familia de 5, el Daniel no, porque no corre. ¿Estamos? Una familia de 5. ¿Sé cuánto pollo tengo que comprar? Sí. ¿Sé cuántas papas Sí. le voy a comprar? Sí. Entonces, tengo clarito cuánto lo voy a ocupar. ¿Sí o no? Ya. Marido Pingüe, Diego Vázquez. Diego Vázquez. Diego Vázquez a la 1. Dice que tiene el micrófono malo, profesora. Ya, Pero tiene bueno. No quiera. Pero si me contestó por lo menos por WhatsApp, significa que me escuchó. Raúl. Aquí estoy, profe. Ya. Raúl, yo voy a ilustrar. Dentro de las cosas que uno le echa a la cazuela, para que no me conteste lo del Daniel, se le echa, por ejemplo, sal. ¿Cierto? Sí. Raúl, la sal, ¿es materia prima directa o materia prima indirecta? Yo creo que indirecto. ¿Por qué, Raúl? Porque no es, bueno, aparte de que se usa útilmente en toda la comida. No, estamos hablando de un producto específico. Siempre tenemos que el análisis va en relación al producto que estamos desarrollando, pero está lo mismo. Pero cuidado con eso, ¿ya? Ah, ok. Ya. Yo creo que es directo. No indirecto, es directo. ¿Indirecto? No, directo. Ya. Pregunta Raúl, para que sea material directo, materia prima directa, ¿se identifica claramente en el producto llamado cazuela de pollo con papa?
Sí, con papa, zapallo. Ya, no, pero espérate. Estamos hablando de la sal. 2. El segundo concepto para identificar si es materia prima y separar entre materia prima directa e indirecta. Sé exactamente cuánta sal le eché por plato o a la olla. No, a menos que tenga una gramadera, todo el tiempo. Ya, se podría decir como decía Alejandro, pero me voy a demorar más en medir exactamente cuánta sal y tener una persona que me mida. Por lo tanto, como no es de fácil cuantificación, pasa a ser materia prima indirecta. Ya, profesora. Queda más ¿Vale? claro. Por eso que él habla que esos 3 criterios son los que a mí me van a decir. Si no cumplo con alguno de los 3 criterios, paso inmediatamente, lo tomo y lo tiro a la materia prima indirecta. ¿Estamos claros? ¿Vale? Sí, profesor. Entonces, en el fondo, la materia prima indirecta se define como toda aquella que no es directa. ¿Vale? ¿Estamos claros? Ya, profe. Sí, profesora. De ahí nos vamos a la mano de obra. También se va a dividir en mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Ya? Mano de obra directa, cuando hablo de mano de obra me refiero a lo que se está pagando por conceptos de sueldos, de remuneraciones, ¿cierto? Es la remuneración que yo le pago a las personas que participan en el proceso productivo. En el proceso productivo. ¿Ya? Por ejemplo, si seguimos hablando de la cazuela de pollo con papa y sal. ¿El maestro cocina sería mano de obra directa o mano de obra indirecta? ¿Directa? Directa, ¿cierto? Directa. Directa, porque él está ahí, dale que dale, ¿cierto? El que trabaja en la cocina, que el pollito, lo troza, ¿es mano de obra directa o indirecta? Directa. Directa. El caballero que lava las ollas, ¿es mano de obra directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Indirecta, porque él no participa en el proceso productivo, en el proceso de transformación, de convertir el pollo crudo, la papa cruda, la zanahoria cruda, el de crudo, pasa por un proceso de transformación, ¿cierto? Lo cocinamos y sale como un producto terminado llamado cazuela. Él no participa en ese proceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los encargados del control de calidad? Que es una cosa que ustedes podrían hacer. ¿Son manos de obra directa o, cuidado, siempre he pensado en el área de producción? ¿Estamos? Todo esto siempre dentro del proceso productivo, siempre. ¿Qué pasa con el encargado de control de calidad? ¿Es mano de obra directa o indirecta? Indirecta, porque no participa en la producción de la cazuela. Porque no participa en la producción de la cazuela. Habitualmente son gorditos porque las pruebas, pero no participan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Esos son los criterios que yo tengo que usar. Entonces, nosotros lo podemos ver aquí. ¿Se está compartiendo, chiquillo? No. No. Algo pasó. Espérenme. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces teníamos la materia prima que la vamos a dividir se puede dividir en materia prima directa, adivine cuáles son las siglas, MPD. Materia prima indirecta, MPI. ¿Vale? Mano de obra directa, MOD. ¿Quién me dice cuál es la sigla de mano de obra indirecta? MOI. ¿Ya? Y el CIF, costos indirectos de fabricación, va a ser el insumo. Hablábamos de los pañitos, ¿cierto? Para lavar la olla se necesita un pañito, para lavar la olla se necesita el detergente, el lavaloza, qué sé yo.
Para limpiar, para cortar la carne se requiere un paño para limpiar los mesones, para limpiar los cuchillos, ¿qué hace más? Si yo no, la reina de la comida comprar en el supermercado. ¿Estamos? Esos son los insumos. Pero a este SIF le voy a sumar la materia prima indirecta más la mano de obra. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces el SIF va a ser, se va a obtener del insumo, los pañitos, el lavalosa, no sé qué más podrán usar. ¿Ya? Y a eso además le voy a agregar la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta. Alguien está dibujando algo. Gracias. Expulsado. Fúnelo, fúnelo. No. Funado. Funado. Sí, yo creo que estoy trabajando con personas adultas. Pongan uno. Fue sin querer, profesora. Claro. Ahora, Pulse nomás, pulse. este es el flujograma, chiquillos, del costo de venta. Fíjense. Existencia inicial de materia prima. Le voy a agregar las materias primas y le voy a restar lo que me quedó en la bodega. Es decir, existencia inicial es lo que me quedó. Voy a comprar y le voy a restar lo que después del proceso me quedó. ¿Estamos? Y así van a seguir. Dentro, ¿cierto? Teníamos los costos fijos, los costos variables. ¿Ya? También dentro de los elementos del costo, ¿cierto? Que también participan. Por ahí alguien preguntó por la máquina, si era si era mano de obra, ¿verdad? No me recuerdo quién en realidad. En realidad, ¿cómo se pagaría la máquina? Si se compra una máquina para que funcione, ¿cómo se pagaría esa máquina si no es gasto de mano de obra? Ya. Súper buena tu pregunta, Vladimir. Se paga de acuerdo a la política de crédito. Y voy a tener que, lo que yo voy a recibir, ¿cierto? Como costo, es algo que se llama depreciación. ¿Ya? La depreciación es la pérdida del valor de la máquina por uso u obsolescencia. Entonces, lo que yo voy a cargar al costo es la depreciación, por ejemplo. Estábamos hablando de la cazuela de pollo, ¿cierto? Dentro de esto, por ejemplo, debo tener una cocina, ¿o no? Sí. En la medida que yo más use la cocina, evidentemente la cocina me va a durar menos tiempo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, en la medida, cada vez que yo la uso, ese desgaste que va a tener la cocina va a pasar a ser costo fijo. Costo fijo. ¿Estamos? Costo fijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estoy hablando del pollo, de las papas, ¿cierto? Ahí lo voy a clasificar en dos cosas. Uno, y yo aquí quiero... por cada elemento hay más de una clasificación. Por ejemplo, hablamos de que el pollo era materia prima directa, ¿cierto? Pregunta, ¿pero es costo fijo o es costo variable? Fijo, ¿Por qué fijo, José? porque siempre para una cazuela de pollo va a tener que comprar pollo. Pero cuidado, fíjate cuando vimos lo que era costo fijo. Pero el precio varía. El precio varía y la cantidad. El costo fijo o costo variable es esto, ¿cierto? Costo fijo no depende de las unidades producidas. ¿Cuál sería un costo fijo? Por ejemplo, las ollas. Porque independiente que la que produzca no haga cazuela, la olla está ahí. El arriendo, por ejemplo, de la cocina, me refiero del cubículo, del espacio físico, ese es costo fijo. ¿Ya? Pero el pollo es costo variable, porque en la medida que yo haga más platos de cazuela, voy a gastar
más materia prima. ¿Sí o no? Ujú. Eso, por lo Ah, tanto, ya entendí. por eso es importante. Es decir, si tú me preguntas en este minuto, los tres elementos del costo, materia prima, mano de obra y CIF, independiente de sus clasificaciones, ya sea que sea materia prima directa o indirecta, mano de obra directa o indirecta y CIF, van a ser costos variables. Porque ellos dependen de que produzcamos. Si yo no hago cazuela, no gasto ni en pollo, no le voy a pagar al chef, no le voy a pagar a nadie. La cocina está pelada, ¿cierto? Que es distinto al costo fijo. Que el costo fijo, sí o sí, tengo que pagar el arriendo. Sí o sí. ¿Estamos? Sí o sí. Entonces, yo voy a decir que la materia prima, que en este caso el pollo, primero, es materia prima. Y también es un costo variable. ¿Estamos claros? En el caso de lo que hablábamos hace un minuto atrás, el supervisor de calidad es mano de obra, pero es mano de obra directa o indirecta. 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 Chiquillos, los costos fijos, para que ustedes los puedan centralizar o visualizar, el costo fijo habitualmente nosotros lo asociamos a las máquinas. Y ustedes no tuvieron contabilidad, ¿verdad? ¿No? Ya. No, profe. Si yo pienso en cualquier empresa, el costo fijo va a ser el arriendo de la bodega, las grúas, que tienen otro nombre en realidad, no son grúas, son que tienen como dos cositas para levantar cajas. Traspaleta. Esa misma, ¿cierto? Los estantes, que habitualmente son metálicos en la actualidad. Los racks. Racks, gracias. Los racks. Ya, ¿qué otro costo fijo tendríamos en una bodega? Ya dijimos, el arriendo. Los racks, las cosas que me dijeron. ¿Las maquinarias? La apiladora. La apiladora. Las pistolas de radiofrecuencia. Las pistolas de radiosecuencia, porque independiente que yo tenga o no tenga que pistolear, tengo que pagarlo. Los elementos de seguridad para los trabajadores. Sí. Sí. ¿Eso no podría ser un costo variable, los elementos de seguridad? Sí. Es que todos los trabajadores... Pero no siempre se compra la misma cantidad, pues. No siempre se compra la misma cantidad. Es que por eso hay, a ver, chiquillos, concuerdo un poco por tanto con Marco, con Joan, habría que ver en ese aspecto qué tanto es el gasto que se genera. Porque depende de la cantidad de trabajadores. Sí, pero en general las empresas tienen plantas de trabajadores relativamente fijas. ¿Estamos? Entonces, sí. Y de partida. No, y disculpe, profe, hay empresas que compran ropa o elementos según la temporada, invierno, verano, algo así. Pero sigue siendo costo. Claro. Sigue siendo costo. ¿Cierto? La pregunta es si es costo fijo o costo variable. Y más encima, si está en la negociación colectiva, chiquillos, costo fijo. Produzca o no produzca, estén o no estén, yo les tengo que comprar el uniforme. Entonces, a mi parecer, dada la importancia, y súmenle a eso, porque a diferencia de lo que dice Marco en términos de que podría ser costo variable, y ahí este es el problema de costo, que están obligados por ley a tenerlos. Acuérdense que esto emana de la ley 16.744, no es algo voluntario. Entonces, sí o sí, las empresas tienen que invertir en eso. Podría cambiarme el monto, ¿cierto? Pero sí o sí, es absolutamente asociado. Yo contrato a una persona para el área de la bodega, o en este caso que estamos hablando nosotros específica, sí o sí le tengo que comprar eso. Y si se le rompe, sí o sí le tengo que comprar. Porque emana de una ley que nos obliga a tener los elementos de seguridad y que si no la cumplimos, la multa que te la encargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es, y me parece súper bien lo que pasó entre Giovanna y Marco, esos son los debates que costos nos generan. Tener que pensarlo. A ver, por eso que cuando Marco me dijo, podría ser. Entonces tengo que ir más allá. A ver, la planta de trabajadores de una empresa generalmente es bastante estable, ¿cierto?
En general no tengo una modificación de 100 trabajadores a 20 trabajadores. Habitualmente se mantiene un número relativamente estable. Y de hecho los que no son part-time, son por tiempo específico. Y así todo le tengo que comprar los cascos de seguridad, los elementos de seguridad. Que también tienen que estar establecidos al momento que yo termino. ¿Cuántos part-time voy a querer? ¿Cierto? Tengo que considerar que no es solo pago el sueldo. También voy a tener que adquirir los elementos de seguridad. ¿Sí o no? En este caso, que muchos centros de distribución tuvieron que contratar gente, no es solamente el sueldo que lo voy a pagar. Tengo que considerar que entre los costos, también voy a tener que considerar los costos de la medida de seguridad. Si van a pistolear, ¿cómo le llaman a esa cuestión? ¿Pistola? La radiofrecuencia. RF. ¿Va a pistolear para leer el código? Ya. Radiofrecuencia, eso es radiofrecuencia. Ya, vale. Esa radiofrecuencia, si yo contrato gente, también tengo que considerar que va a aumentar el costo de las radiofrecuencias. La pregunta va a ser para ustedes como logísticos, ¿las compro o las arriendo? Esas son las decisiones que vamos a tener que tomar. Porque si es por un tiempo corto, esporádico, que, bueno, todos pensaron que esta cosa iba a durar 3 meses y vamos para el año, ¿cierto? A lo mejor si hubiera sido efectivamente por 3 meses, ¿me convenía comprarla o me hubiese convenido más arrendarla? Le convenía arrendarla. Me habría salido Comprarlas conveniente. porque le hacen mantención. En mi empresa le hacen mantención a las que ya están. Ya, o en su efecto, algunas que lo hubiésemos dado de baja, a lo mejor que no nos convenía arreglarlo y toda esta situación nos salía más barato que arreglarla. Esas son las decisiones que vamos a tener que tomar en costos. ¿Me conviene comprar o me conviene en este caso, por un hecho puntual, me conviene comprarla o me conviene arrendarla? Buena pregunta. ¿Cierto? Entonces, lo que pasó entre Marco y yo, le insisto, me requiere hacer un análisis. Nada está así como súper definido. Tengo que pensar. Daniel, dígame. Daniel Elías, que me levantó la manito. No, pasé a llevar, disculpe. Entonces, ¿a qué costos donde tenemos que tomar decisiones? Es decir, si tú me preguntas cuándo esta cosa ya casi, vamos por cuántos, 8 meses, 9 meses, ¿me convendrá en este minuto comprar estas cositas de radiofrecuencia? A lo mejor todavía no, porque después de esto que hago... Profe, puede ser como un arriendo con permiso de compraventa, algo así. Eso se llama leasing. ¿No? Eso se llama leasing. Ah, ya. ¿Pero puede ser una opción? Sí, puede ser una opción. Porque a largo plazo igual puede que surja a futuro un aumento y ya como que ya necesite ya definitivo. Y segundo eso, puede ser precisamente, me parece interesante, ¿por qué? Porque también este mismo proceso va a hacer que algunas de las que ya tenía se van a ir falleciendo, van a ir dejando de funcionar, entonces ya en el fondo casi voy a tener costeado el proceso de reposición. ¿O no? Claro. Hay que ver las oportunidades de negocio. Segundo, importante, dada esta condición nos permite negociar. Porque a esta empresa le va a convenir, sí, ok, pero usted me las arrienda bajo estas condiciones, qué sé yo, y yo sigo teniendo contratos con usted, porque yo voy a seguir necesitando esta radio de frecuencia. Claro, eso sería como una buena opción. Ahí es donde usted entra el logístico. Porque a usted le van a preguntar, ¿cuántas radiofrecuencias necesitan? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Sí o no? Ya le van a necesitar. ¿Estamos? ¿Dudas? Chiquillos. No. Entonces, les voy a mandar, léanse el material, porque ustedes tienen una evaluación el fin de semana. ¿Cierto? Léanse el material, porque créanme que las respuestas están ahí. Las respuestas en términos de la base para poder tener un criterio de respuesta. ¿Estamos? Y como les digo, para los que llegaron hace poco, vamos a tener clases los días lunes de 20:15 a 21:45, lo voy a poner en el aula. Y los días miércoles de 21 a 22:15, si les acabo de regalar un minuto. ¿Estamos?
¿Vale? Estamos. Sí, profe. Ya, profe. Vamos. Ya. Nos vemos. Espero que se hayan entretenido, que lo hayan entendido. Chiquillas, yo quiero cerrar con esto. Toda su vida ha sido costos. Cuando usted decidió estudiar, tuvo que sacar los costos, porque me imagino que si bien ENAC es gratuito o tiene gratuidad, usted consideró que iba a gastar en locomoción, ¿o no? Sí. Usted consideró el vituperio, ¿por cierto? El cafecito, el sanguchito, el completito, lo que fuera que se comen porque Tengo como claro dije, la actividad. se me corrió, ¿cuál era? El que salía de noche de su casa y volvía de noche, me imagino que en alguna parte comerá, pues. La que no sabe hacer caso le voy. ¿Estamos? Usted consideró que iba a gastar en un cuaderno. Por lo tanto, usted hizo un estudio de costo. ¿Vale? Cuando usted se compró su casa o cuando usted arrendó, hizo un estudio de costo. ¿Qué es lo que podía? A lo mejor puedo pagar un poco más caro un arriendo, un dividendo, pero ¿qué vamos a hacer con el trabajo? Me voy a ahorrar en locomoción. Esos costos. El costo nosotros lo hemos hecho toda la vida. Lo único que estamos haciendo ahora es estructurarlo tal como lo han hecho. Yo creo que todos los profesores de logística le han dicho toda su vida ha sido una logística. Lo que pasa es que ahora le estamos dando, ¿cierto? La estamos formalizando, estamos entregando herramientas para mejorar esos procesos. Porque ese es el sentido, mejorar los procesos. No nos olviden que la mejora continua es eso. Mejorar procesos. Y uno de los elementos para mejorar los procesos es costos. Insisto, trabajar costos sin sacrificar la calidad. Eso es una mejora real. Rebajar costos sacrificando la calidad no es una mejora, es un engaño. ¿Estamos? Cuando yo hablo que hay una mejora real es cuando yo logro rebajar los costos manteniendo los niveles de calidad. Eso sí es mejora. Lo otro es mentira, porque le voy a mentir al cliente. Y al final lo voy a perder. Y me va a salir más caro, porque se me van a caer las ventas. ¿Estamos? Nos vemos entonces el lunes. Ok, profesora, muchas gracias. Vale. ¿Lunes feriado igual, profe? Chao. Ay, feriado. El lunes feriado. El otro mes. Lo bueno es que ya aprendí a hacer cazuelas así estructuradas. Profe, ¿y por esta vez no podría hacer la clase el viernes? El punto, chiquillos, que el viernes, yo tengo clases de 6:30 a 9:30. Tendría que ser, este viernes no, este viernes tengo compromiso previo. Vamos a tener que tener el miércoles nomás, pues, profe. No hay otra opción. ¿El domingo no es feriado? Mira, Raúl. Hagamos una cosa, nos vamos a confirmar, ¿cierto? Estoy viendo mi horario. Compañeros, mañana ¿a qué hora tenemos clase de inglés? A las 7. A las 7. A las 7. 7. Hoy desubicado, estamos en otra clase. Estoy viendo si es que puede o hay la posibilidad de que mañana se pueda. No, muteate. No, pues tienen inglés. Compañero. Si yo sabía que tenía, a mí me informó, a mí me informaron. A ver. ¿Y no se puede el lunes? Feriado. Y por lo menos yo no tengo problema. ¿No tenéis que profe. trabajar, pues? ¿No tenéis que trabajar ese día? No tengo problema. Sí, no tengo problema. Hacemos clase el lunes. Sí, pero a lo mejor los demás tienen que Sí, hacer pues, ese día. Pues, hay que preguntarle a los demás. Sí, hagamos nomás. Con uno que no puede estar el lunes. ¿Quién es el delegado? Margarita Martínez. Margarita ¿Ya? Martínez. Yo no tengo problema en hacerles clase el lunes. Delegado o delegada, pónganse de acuerdo. Yo le voy a mandar la propuesta al jefe de carrera, ¿cierto? Señalando que yo tengo disponibilidad para hacerles clase el día lunes, considerando, ¿cierto?, que después vamos a tener una evaluación y sí la materia que viene es un poco más compleja, ¿ya? De explicarla. Que yo no tengo problema, pero evidentemente que con eso tengo que contar con la aprobación del curso, porque no puedo, primero, no puedo obligar a ningún alumno, sin duda, es feriado.
Y tampoco puedo decir, bueno, vengan los que puedan, porque obviamente perjudicaría a aquellos que no pueden, porque independiente de eso puede que hay gente, haya compañeros suyos que trabajan en logística que el lunes sí trabajen. ¿Estamos? Entonces, el delegado que por favor, ojalá de aquí a mañana tenga un catastro, ¿cierto? Y me diga, sí, profe, tenemos clase el lunes. Si no pudiéramos el lunes, chiquillos, vamos a ver para que sea 1 hora el día martes. ¿Ustedes hasta qué hora tienen clases? A ver, específicamente, yo termino a las 21:30 con la otra clase. Podríamos hacer clase por lo menos 1 horita el martes, 1 horita el miércoles más la clase, no sé, una cosa así. Okay. Traten, chiquillos, conversenlo como curso, y yo tengo la disponibilidad, no tengo ningún problema en hacerles clase el día lunes. De hecho, si la mayoría de ustedes no trabajan, y eso es que ustedes tienen que ser súper honestos, no necesito hacerles clase a las 21 horas. La podemos hacer más temprano, evidente. ¿Estamos? Entonces, el delegado, Daniel Elías, que por lo menos tiene la mano levantada, y me dijo que había una delegada también. Yo acá, Margarita Martínez. Margarita. Pónganse de acuerdo, y les parece si mañana me dan mañana es jueves. De aquí al viernes me dan una respuesta. ¿Estamos? Mi correo está en la página, pero es K Becerra L. K de kilo, Becerra, que en el fondo es mi apellido, que está L. Profe, ¿lo puede escribir en los mensajes? Ese es mi correo. kbecerral@enac.cl. ¿Estamos? Entonces, Margarita, Daniel, de aquí al viernes me dan una respuesta, por favor. ¿Ya? Porque dependiendo de eso, y ahí, para que no nos quedemos tan atrás, chiquillos, porque una día, una de esta semana, otra, vamos quedando muy atrás. ¿Ya? Mi costo no es fácil. ¿Les parece? Entonces, espero la respuesta de los delegados. ¿Vale? Entonces, chiquillos, nos estamos viendo en lo que a mí respecta, ojalá el lunes. Pero insisto, hay que respetar también. ¿Estamos? Yo. Ok, profesora. ¿Estamos? Cuídense. Chao, chao, chao. Cuídense. Profe. Chao. Chao. Bien. Chao, cuídense. Chao. Chao. Coman harta cazuela. No, estoy muy corta con esto de la pandemia. Mala cosa. Vale, nos vemos. Chao. Chao, profesora, un gusto conocerla. Igualmente. Adiós. Dejen de tomar vino.